Buenos días, mi nombre es Valeria Alejandra Flores Zamora y soy alumna de la Universidad Vizcaya, y este video es para la clase de contratos mercantiles. ¿Qué es lo que voy a tratar de ver en este video? Pues es qué son los contratos. Les voy a enseñar diferentes contratos que existen, su clasificación, si son nominados, accesorios, principales, por qué son eso. Igual les voy a decir sus elementos personales, sus elementos reales, sus objetos, y pues así, o sea, de cada contrato les voy a explicar así a detalle qué son, las obligaciones y derechos que tiene cada parte en los contratos, pues porque son contratos que, aunque no creamos o igual no conocemos el nombre, pero pues son muy, o sea, son comunes y pues los vemos diariamente y pues los conocemos. Espero que pues la información que les dé en este video les será de mucha ayuda, que les agrade y pues que aprendan mucho. Para comenzar este video, pues voy a decirles qué son los contratos. Los contratos es la manifestación de voluntad que tienen las partes en una relación jurídica. Las partes pues puede ser, digamos, en un contrato de compraventa, sería el vendedor y la persona que compra. En esos contratos pues se puede transferir, crear, modificar, extinguir la relación jurídica. Los contratos, las partes pues convienen a través de la manifestación de la voluntad, las cláusulas, que el precio, el monto que van a pagar, las cosas, el tiempo, plazos, etc. Estos son los contratos. Y a continuación voy a hablar sobre el contrato de la comisión mercantil. La comisión mercantil. ¿Qué es el contrato de comisión mercantil? Bueno, el contrato de comisión mercantil es en el cual el comitente le confía de cierta manera al comisionista una acción, un acto, a cambio del cual se le va a otorgar un porcentaje como remuneración. ¿Esto a qué nos suena? Es como en las plazas comerciales hay personas que trabajan bajo comisión. Esto quiere decir que esas personas, al vender algo, se les da una comisión, un porcentaje por cada venta. Ahí es donde se cumple lo del porcentaje de remuneración y lo de es una relación en el cual tú le confías que realice un acto. En este caso sería el vender alguna cosa, a cambio de ese porcentaje, su comisión. ¿Y cuáles son sus elementos? Tenemos dos tipos de elementos, elemento real y elemento personal. Los elementos personales son pues las partes en sí. ¿Quiénes son las partes? Pues sería el comitente y el comisionista. El comitente es la persona, la empresa, el jefe, el patrón, es la persona que va a dar ese porcentaje, es la persona que confía esa acción o ese acto. Y el comisionista es la persona a la cual va a realizar ese acto para recibir ese porcentaje como remuneración. Bueno, ¿y de qué forma puede hacerse este contrato? La forma es la manera en la cual lo vamos a realizar, ya sea escrito, verbal, tácitamente, etc. Bueno, este contrato puede ser tanto escrito como verbal. O sea, puede comenzar como oye, vamos a realizar este contrato, yo te voy a dar cierto porcentaje mientras tú vendes. Ok, está bien, lo acepto. Pactamos un 15% por cada venta que yo haga. Ok, está bien. Y a eso ya sería un no verbal. Escrito, que yo vaya al lugar y yo firme un contrato en el cual yo acepto pues todas las cláusulas, el porcentaje que se me va a pagar como comisión. Bueno, este contrato puede ser tanto escrito como verbal. Y en dado caso de que sea verbal, tiene que ratificarse. Ratificarse es como corroborarse o hacerse, verificarse en escrito, pero tiene que hacerse antes de que termine el negocio.
digamos, en caso que puse ahorita, de que yo voy y en manera verbal yo les acuerdo con el patrón, una empresa, patrón, jefe, un porcentaje, mi pago, etcétera. Entonces yo voy a realizar pues el negocio que hayamos pactado, ese acto que pactáramos, pero antes de que termine ese acto, yo tengo, bueno, ambos tenemos la obligación de ratificar ese contrato por escrito, firmarlo para que pues quede por escrito. Ahora los elementos, bueno, no elementos, la clasificación de este contrato. Los contratos existen una diferente tipo de clasificación, como dije en el principio. Están nominados, que son porque están por la ley. En este caso, este contrato es un contrato nominado porque está regulado por la ley. Además, es un contrato bilateral porque ambas partes están manifestando su voluntad recíprocamente, se obligan entre ellas a cumplir, tanto el comisionista como el comitente, dar ese porcentaje, el comisionista vender o hacer esa acción para recibir ese porcentaje. Es bilateral discutido porque pues ambas partes discuten pues las cláusulas, discuten pues ese porcentaje. Además es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque es accesorio. O bueno, accesorio y compartido. ¿Pero por qué? Porque este contrato, digamos, tienes que vendes algo para ganar ese porcentaje. Entonces ahí necesitas de vender para poder ganar. ¿Y qué es vender? Significa un contrato de compra-venta. Por eso pues es accesorio, porque necesita de otro contrato para poderse perfeccionar este. Bueno, es un contrato de colaboración y también es de ejecución instantánea. Ejecución instantánea, ¿por qué? Porque tú vendes y al momento de vender ya tú estás recibiendo, ya tienes esa comisión. O sea, es rápido, das y recibes. No puede ser tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque no es como por meses o algo así, es cada que vendes lo recibes, recibes. Y de colaboración, pues porque como lo dije anteriormente, este contrato necesita del contrato de la compraventa. O sea, al vender tú ya estás tienes ese derecho de recibir ese porcentaje remunerado que sería tu comisión. Y ahora, ¿cuáles serían algunas de las obligaciones que tiene el comisionista? Pues es el cumplir con todas las actividades que se le encargan, digamos el vender, cumplir con esas ventas. A veces les encarga que cumplan con 5 ventas al mes, 10 ventas al mes, cumplir con todas esas actividades son algunas de sus obligaciones. Porque pues al cumplir con todas estas ventas, con todas estas obligaciones, esa persona ya tiene ese derecho de recibir ese porcentaje de remuneración. De no delegarle sus funciones, sus actividades a otra persona. O sea, yo como comisionista no puedo decir, no, tú vende las 10 y ya después que a mí me paguen. No se puede delegar las obligaciones a alguna otra persona. Tienes que cubrir todos los gastos dados por la iniciativa que tú tengas. Si yo tengo la iniciativa de vender o comprar algo, los gastos son míos, a cargo del comisionista, siendo yo comisionista. Se tiene que notificar todo lo que pase mientras tú estás a cargo, todo lo que pase durante el encargo, se lo tienes que notificar al comitente. Es igual, el comisionista es el responsable de los libros contables, de no alterar la mercancía, la marca de la mercancía. No pueden vender sus derechos, pues sí, o sea, los derechos que tienen por ser comisionistas los pueden ellos vender. Esas son sus obligaciones. Están obligados a no vender esos derechos. Tienen que pagar por los daños y perjuicios. Bueno, de igual manera los comisionistas están obligados a no dejar sus puestos, sus funciones, de no dejar de ser pues comisionista, de dejar de realizar esas acciones
hasta que se encuentre a otro comisionista. Por ejemplo, yo siendo comisionista, pues ya no quiero seguir con esta relación pues del contrato, entonces yo no puedo nada más decir ya no quiero y ya, no. Eso, o sea, lo notificas y pues no puedes dejar de realizar esas actividades, esas ventas, por así decirse, hasta que se encuentre otro comisionista que las haga pues por ti, o sea, que haga las que a ti te tocaba. Y pues en derechos el comisionista tiene derecho a que si por algún accidente, por alguna situación no puede cumplir esas actividades, seguir esas instrucciones, puede suspenderlo, o sea, lo puede suspender, pero tiene que notificarle al comitente por el medio más rápido posible, pues ese motivo, el por qué. Tiene que comunicar que no va a poder, bueno, que va a suspender esas instrucciones, esos actos. Y pues no puede vender sus derechos. Ese es un derecho, el derecho de no vender sus derechos. Y también tiene derecho a no cubrir los gastos que genere. Y bueno, la forma de extinción. ¿Cuál es la forma de extinción de este contrato? Este contrato se puede extinguir, rescindirse si el comisionista fallece. Si fallece el comisionista o si tiene algún tipo de incapacidad muy grave, este contrato se extingue. Pero si el comitente lo hace, ahí sí no entraría, si el comitente fallece o tiene alguna incapacidad, no es motivo de extinción del contrato. Y bueno, pues esto es un poco lo general o todo lo que tiene que ver con el contrato de la comisión mercantil. Este contrato, pues como podrán ver, es un contrato que aunque no sabemos su nombre, lo vemos siempre al momento de ir a tiendas a comprar. Algunos trabajadores trabajan por comisión, entonces ahí ellos tienen un contrato con esa empresa de comisión, un contrato de comisión. Cada que tú le compras algo, cada que esa persona vende al mes, a la semana, 10, 5 cosas, recibe su porcentaje remunerado, el cual pues lo pacta con el comitente, etc. Y pues aquí es donde nos vamos dando cuenta de que los contratos pues están en todo. O sea, aunque no nos demos cuenta, muchas veces por no saber el nombre de esos contratos, pues no sabemos que están ahí, pero pues están muy cerca de nosotros. Bueno, el comitente tiene la obligación de pagar pues por los daños que se generen, que el comisionista no haya pues aceptado pagar. Tiene la obligación de pagar el porcentaje hacia el comisionista y pues de de cumplir con todo para tener para poder mantener pues el imperio, mantener el fondo de la caja. Y tiene como derecho pues la remuneración hacia el comisionista. El contrato de depósito mercantil es en el cual pues las cosas depositadas son objeto de comercio, son el resultado de algún tipo de negocio y pues se perfecciona al momento pues de tu depositar esas dichos bienes. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos pues personales es el depositante y el depositario. El depositante es la persona que va a entregar esos bienes hacia el depositario. El depositario es la persona que los recibe y los tiene que resguardar, por así decirse. Los objetos del depósito mercantil. Tenemos el objeto jurídico y el objeto real. Bueno, el primero, el jurídico es el objeto jurídico es el depositar, es el resguardo. Y el objeto real es el bien que tú estás depositando. Además de esto, pues, ¿cuál es la forma? La forma de este contrato, como ya lo había mencionado, puede ser verbal o así. Esos son los tipos de formas.
Pero este contrato es un contrato que tiene que ser por escrito y tiene que estar detallado, tiene que detallar tal cual cada parte del bien que tú depositas. Tiene que decir su forma, color, los accesorios que traiga ese bien que tú estás depositando, la cantidad de cosas, todo específicamente. ¿Por qué? Porque en dado caso de cualquier tipo de daño o cualquier cosa que suceda, pues tú haber detallado eso, o sea, es para saber específicamente qué bien es el tuyo, qué es lo que tú depositaste. Y que no te digan, ah, no, ahí dice que era color rojo, pero en realidad era negro, esto no es tuyo, no te lo damos. Tiene que estar todo específicamente detallado. Y en el caso de los depósitos numerarios, tienen que estar sellados, tienen que estar pues en un tipo sobrecito, sellados y pues muy seguros. También algo muy importante que hay que resaltar pues es el certificado de depósito. Ese certificado es el con el cual pues tú tienes ese seguro, esa seguridad de que pues tu bien va a estar ahí bien cuidado y tanto el depositante tiene como ese pues es igual, ese seguro de que en dado caso de que tú no lo pagues, él tiene esa cosa con él. En ese certificado es donde tú vas a especificar pues cada cosa del bien y todo. Bueno, la clasificación de este contrato. Este contrato es nominado, es nominativo. ¿Por qué? Porque está escrito en la ley, porque viene en nuestro código, viene en una ley, está regulado, artículos, y eso es lo que quiere decir que sea nominado. Bueno, este contrato es de tracto sucesivo, es principal y es oneroso. ¿Por qué? Bueno, de tracto sucesivo porque pues existe como una relación, bueno, si es algo mensual, puede ser mensual, anual. O sea, tú no vas a decir que lo vas a depositar toda la vida. Lo depositas ya sea por 3 meses, por un año, 2 años. Es de tracto sucesivo. Es oneroso porque pues existen gravámenes para ambas partes. Existe pues esta obligación, estos gravámenes recíprocos, estos sí, los gravámenes son recíprocos y por lo cual es oneroso. Este es un contrato principal y cierto. Es cierto porque desde el principio tú ya sabes qué es lo que tú estás depositando, ya sabes qué es lo que vas a recibir, etcétera. Desde el principio tú ya lo especificaste. ¿Y por qué es principal? Porque este contrato no necesita de ningún otro para existir. Este contrato no necesita, digamos, como el pasado que les comenté, no necesita de una compraventa para poder ser un contrato de depósito. Por eso es principal. Los contratos principales son porque existen por sí mismos, porque no necesitan de algún otro. En los que necesitan de algún otro son los accesorios, pero en este caso no lo es. Este es un contrato principal. Como lo mencioné antes, está el depósito numerario, los cuales pues tienen que ser pues cerrados, sellados. Bueno, en estos entra una obligación del depositante de que las altas, bajas que tenga este pues depósito numerario son a cargo de él. Él va a ser responsable y van a estar por su cuenta. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Es algo pues muy importante, se perfecciona pues con la entrega, mediante la entrega de esos bienes, así es como perfeccionamos este contrato. Los riesgos son a cargo del depositario. Bueno, en este contrato el depositario tiene como que más obligaciones pues que el depositante. El depositario pues es el que va a ser el responsable por los daños, los daños, las alteraciones, los menoscabos que tenga pues el bien depositado o los bienes depositados, porque no nada más puede ser un bien, pueden ser varios bienes, dos más, o sea, diversos. Pero todos los bienes tienen que estar, eso es muy importante, todos los bienes que tú deposites tienen que estar especificados, tienen que estar detallados en el contrato. Todos, su color, su tamaño, su peso, todo. Igual, si estos bienes reciben algún tipo de daño y no fue por fuerza mayor, si no pruebas que fue por fuerza mayor, pues ahí ya son igual a cargo del depositario.
Bueno, pues el depositario también tiene pues como obvio la obligación de conservar, de cuidar pues los bienes que tú estás depositando. Yo como depositario, si tú me depositas algún cuaderno, algún bien, el que sea, yo tengo que conservarlo, yo tengo que cuidarlo y pues mantenerlo en ese resguardo. No puedo pues tenerlo y así nada más así dejarlo por ahí o andarlo usando, nada. O sea, tiene que estar resguardado. Y por ejemplo, tenemos esto y yo voy a depositar muchas botellas de estas porque yo comercializo con esto. Entonces esto ya sería un objeto de comercio o el resultado de algún negocio o démosle a esto ese significado, objeto de comercio o el resultado de algún negocio. Este sería el bien que yo voy a depositar y al ser esto un objeto de comercio o un resultado de un negocio, esto lo convierte en un depósito mercantil por el simple hecho de que esto sea un objeto de comercio. Bueno, esto lo voy a depositar. Yo como depositante, yo dejo el depositante lo tengo que resguardar. El depositario pues es la persona que me lo da. Y yo al ser yo un depositario, ser yo quien lo va y lo deposita, yo tengo que especificar que tiene tapa amarilla, que mide aproximadamente 30 centímetros, que pesa tanto, que tiene 600 mililitros, o sea, todo, tienes que depositar todo. Que yo deposité 50 envases idénticos de estos, o en el caso de que sea algún tipo de documento o algo así, igual, tienes que especificarlo todo. Los numerarios, pues, sería en un sobre, así cerrado, tiene que estar cerrado, ahí no se ve, cerrado, sellado por todas partes. Y bueno, pues, esto es las obligaciones, obligaciones tanto del depositario y del depositante. Y bueno, por último, pero pues no menos importante, tenemos pues la forma de extinción de este contrato de depósito mercantil. ¿Cómo se extingue este contrato? Bueno, este contrato se extingue cuando pues el depositante ya quiere las cosas o va a hacer uso de ellas o pues las solicita. Entonces pues para él o para sus negocios, para cualquier tipo de cosa él las necesita y pues ahí pues ya se rescinde el contrato, o sea, se extingue de cierta manera, van a cesar esos derechos, esas obligaciones que tenían entre tanto depositante como depositario. Y pues va a surgir algún tipo de otro contrato que se celebre o algo así. Bueno, ahora el siguiente contrato es el de el préstamo mercantil. Este contrato es cuando una persona le presta a otro ya sea dinero, títulos o bienes, todo esto con el fin de comercio. En este contrato tenemos como elementos personales al prestamista y al prestatario. El prestamista vendría siendo como el acreedor y el prestatario como el deudor. ¿Cómo se va a perfeccionar este contrato? Este contrato se va a perfeccionar con el prestar, cuando el prestamista entrega el bien al prestatario, que pues con el prestar las cosas, ¿verdad? Bueno, la forma de este contrato es por escrito. Este contrato tiene que ser por escrito. Su objeto jurídico es la entrega de lo que vas a prestar y el objeto real es la cosa que vas a prestar. Bueno, ahora los derechos del prestamista y obligaciones, tanto como los derechos y obligaciones del prestatario. Voy a comenzar con lo que son los derechos del prestamista. El prestamista tiene pues el derecho que se le devuelva lo prestado, a cobrar intereses, a exigir intereses moratorios por el retraso y tiene la obligación de no cobrar interés sobre interés. El cobrar interés sobre interés, esto quiere decir anatocismo. También tiene la obligación de entregar el bien al prestatario. Ahora, las obligaciones que tiene el prestatario es a pagar en moneda nacional,
a pagar en 30 días, tiene 30 días para pagar, pues por lo prestado, tiene la obligación de devolver lo que se le prestó, de devolver lo que recibió, y como derecho que tiene el prestatario es a el no anatocismo, tiene derecho a que no se le cobre interés sobre interés. El siguiente contrato que vamos a ver es siguientes, es el de permuta y compraventa. El contrato de permuta, cabe resaltar que tiene como que las mismas regulaciones que el de compraventa. Entonces, pues, lo que diga de compraventa también puede aplicar en el de permuta. Bueno, el contrato de permuta, ¿qué es? Es el contrato en donde dos personas se obligan a transmitir la propiedad de un bien a otra persona. Este es como que el intercambio de cosa por cosa. Y más o menos es como una forma más resumida de decir, es un intercambio de cosa por cosa. La compraventa, bueno, la compraventa pues lo hacemos siempre, todos sabemos qué es la compraventa, cuando vas a la tienda y compras algo, haces un contrato de compraventa. Bueno, el contrato de compraventa es donde el vendedor se obliga a transmitirle la propiedad de un bien por dinero al comprador. Y pues el comprador, a cambio de ese dinero, va a recibir eso, el comprador es el que va a pagar por ese bien. Bueno, los elementos personales que tiene estos contratos es el comprador y el vendedor. El elemento jurídico es la transmisión de la propiedad, transmitir esa propiedad, y el elemento real es lo que tú vas a transmitir, el bien mueble o inmueble, objeto de este contrato. Bueno, ¿cuál es la clasificación de estos contratos? Pues estos son contratos principales y es porque pues no depende de algún otro contrato, el de compraventa no depende de algún otro contrato. Es oneroso porque los gravámenes son recíprocos, bilateral y bilateral discutido. ¿Por qué? Pues porque las partes pues discuten pues tanto las cláusulas o la forma. Bueno, hablando de forma, la forma de este contrato es escrito, bueno, de estos contratos es escrito, es un contrato pues de tracto sucesivo o instantáneo. Tracto sucesivo pues entraría pues en la permuta, en el caso de que puede que lo estés prestando pues manera como sucesiva y instantáneo por la compraventa porque al momento de que tú pagas lo recibes, o sea, es algo inmediato. Es nominado pues porque está regulado por la ley, está en los artículos de esta ley, y es conmutativo y traslativo de dominio. ¿Por qué traslativo de dominio? Pues porque vas a trasladar la propiedad. Se trata, como bien lo dije en el elemento, no, en el objeto jurídico, es la transmisión de la propiedad. Y pues esto entra en lo traslativo de dominio. Ahora siguen los derechos y obligaciones del comprador. El comprador tiene la obligación de pues recibir lo pactado, tiene la obligación de todo lo que se pactó. Tiene el derecho de recibirlo en tiempo y forma. Si no se recibe en tiempo y forma, se entiende que es como pues más variado, o sea, que es como una relación más como sucesoria, más así, o sea, sí. Igual tiene la obligación de ser responsable con lo que recibe, tiene la obligación de pues ser responsable con eso, de cuidarlo, de mantenerlo. Tiene el derecho de disminuir los pagos que sean parciales, y la obligación de pagar los gastos de traslado de la mercancía. Por ejemplo, tiene la obligación el comprador de que si yo como compradora compro algo, yo tengo la obligación de pagar por el traslado de esa cosa hacia mí.
sí, pues todos los traslados que conlleven lo que yo compré, lo que yo conseguí en prenda, lo que me prestaron, llegue a mí. Esos traslados son a cargo del comprador. Ahora pues siguen los derechos y obligaciones del vendedor, de los vendedores. Yo como vendedora tengo la obligación de entregar la mercancía, de entregar lo que pues estoy vendiendo, de entregarlo en tiempo y forma, así como en los derechos y obligaciones del comprador tenía pues el de recibirlos en tiempo y forma. El vendedor tiene que entregarlos en tiempo y forma, o en dado caso de que pues no se pactara pues algo así, tiene que ser las 24 horas siguientes. Tiene la obligación, yo como vendedora tengo la obligación de asumir todos los gastos y costas de la mercancía. Tengo la obligación también de ser responsable por los vicios ocultos. ¿Qué son los vicios ocultos? Los vicios ocultos son pues estas cosas que pues yo sabía, algún defecto, algún desperfecto que tenga el bien, y que yo lo oculte como ese vicio oculto, para que me lo compren, o sea, que yo sé que si lo supieran no me lo comprarían o me pedirían algún otro tipo de precio. Estos son los vicios ocultos. Entonces, si yo como vendedora sé que al momento de vender o de prestar una casa, yo sé que esa casa tiene muchas fugas, que tiene, ¿cómo se dice? Plagas, o que está roto las tuberías, algo así, pero yo lo oculto, o sea, yo omito decir eso, y después la persona que me lo compra, el comprador, se entera de eso, lo descubre y se da cuenta de que pues yo ya lo sabía, y yo soy la responsable, yo como vendedora soy la responsable pues de pagar, de reparar este tipo de vicios ocultos. Yo soy responsable por esos vicios ocultos. No puedo decir, no, ya te lo entregué a ti bien y ya tú te encargas. No, porque eran vicios que yo oculté, son vicios que pues yo ya sabía que tenía la casa, y con tal de que me la compraran, o que se hiciera lo de que me prestársela, lo oculté para que pues lo quisieran. Tengo derecho a que se me prefiera, derecho que se me prefiera ante los demás acreedores. O sea, a que al momento de algún tipo de pago me tengan más preferencia a mí, como acreedora, que a los demás acreedores que tenga pues la persona. Tengo ese derecho como vendedor. Tengo también derecho en las ventas judiciales, a asegurarlas durante el proceso, mediante el proceso. Y pues esos son los derechos y obligaciones que tienen pues tanto el comprador como el vendedor. Pues la clasificación de estos contratos, pues ya como lo mencioné, nominativos, tracto, puede ser de tracto sucesivo, o instantáneo, son principales, etc. Y pues esto es todo, pues lo de los contratos tanto de permuta como de compraventa. Y pues como lo dije al principio, el contrato de permuta tiene las mismas como regulaciones que tiene el contrato de compraventa. Bien, ahora como siguiente contrato tenemos el que es la consignación mercantil. La consignación mercantil es un contrato por el cual se va a entregar una mercancía para su venta. Es tú entregar una mercancía para su venta. ¿Quiénes lo hacen? Bueno, los elementos personales de este contrato son el consignante, que pues es la persona que va a transmitir ese bien, y el consignatario, que es quien lo va a recibir para poder venderlo. El elemento real son los bienes, y el elemento jurídico es la transmisión de esa propiedad de los bienes para que se puedan vender, o sea, para que se vendan, no para que se puedan, para su venta, porque pues es como que el fin de este contrato es el transmitir tú un bien para que se venda. ¿De qué forma es? Este es un contrato que tiene que ser de forma escrita. Se clasifica porque es nominado, porque pues está regulado por la ley, porque es bilateral discutido, es un contrato oneroso, es de tracto sucesivo,
es un contrato real, es un contrato traslativo de dominio por lo de transmitir pues la propiedad del bien, y es un contrato cerrado porque no admite más cláusulas, no admite a más personas. O sea, es entre las partes que están desde el inicio y ya. Y después ya no admite a otra parte, bueno, a algún tercero, no admite alguna cláusula extra. ¿Y cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes, tanto consignante como consignatario? Bueno, el consignante tiene como obligaciones el pagar o devolver el bien. Tiene como obligación el transmitir este bien para que pues se pueda vender. Tiene que transmitirle la posesión y la propiedad. Tiene la obligación de disponer de dichos bienes, y el consignatario tiene el derecho de pactar una suma de dinero por la venta. Tiene derecho de dar como ese precio, el de elegir la suma de dinero que se va a recibir por la venta de esa mercancía. También tiene la obligación de que tiene nada más 2 días para poder entregar el bien, la ganancia de dicho bien. Y tiene igual la obligación de conservar este bien. Y bueno, estas son los derechos y obligaciones de estos contratos. Igual y no son muchas, pero son concisas. O sea, el consignante tiene que pagar o devolver el bien, transmitir la posesión propiedad para que se pueda realizar eso que es en sí la definición o lo que es el contrato, que pues es el entregar una mercancía para poderse vender, y para poder vender tiene que transmitirle esa posesión, esa propiedad del bien a otra persona para que la venda. El consignatario tiene 2 días para entregar esa ganancia de la venta que se realizó y tiene que conservar el bien. Bueno, y las formas en que se extinguen este contrato. Este contrato se extingue por mutuo acuerdo si ambas partes, tanto consignatario como consignante, están de acuerdo en terminar con este contrato. Ahí es una forma de las que se extingue. También por algún incumplimiento de la obligación, digamos que el consignante, ¿cómo podría poner un ejemplo? Que el consignante, yo como consignante le entrego a alguien algún bien, le entrego a alguien un bien y le digo que lo tiene que vender en, no sé, bueno, le entrego a alguien, al consignatario, ese bien, y el consignatario teniendo como una obligación del consignatario los 2 días para entregarle la ganancia, yo como consignataria al vender dicho bien, y pasan 2 días y yo no entrego ese dinero, no entrego las ganancias. Eso sería una manera de que se extinga nuestro contrato. O en el caso de que yo como consignante no les transmita la posesión, nada más le diga ten y ya. O sí, pues o sea, ni decirle ten, ni siquiera decirle aquí está el bien ni nada. O que no sea que el consignatario no pacte una suma, que lo regale, por ejemplo, o no sé, algo así. Incumplir una obligación en sí es una causa de que se extinga este contrato. Y pues la muerte de las partes también causaría pues la extinción de dicho contrato. El vencimiento del plazo, cuando se vence este plazo, digamos pues el de los 2 días o el plazo de este contrato, hace que se extinga este contrato. Y pues estos serían como que las obligaciones, derechos, la clasificación, los elementos, la definición, cómo se extingue. Eso es como lo que es el contrato de consignación mercantil. Ahora vamos a ver lo que es el contrato de seguros. El contrato de seguros es un contrato por el cual una persona, el asegurado, transfiere a la aseguradora el riesgo de un daño por un pago. Eso es cuando
bueno, existen tipos de seguros, puede ser un seguro por incendios, un seguro de vida, un seguro de transporte, un seguro de daños. Y pues en estos tú le estás transfiriendo a la aseguradora ese riesgo por un pago. O sea, que si llega a pasar ese riesgo, ellos van a pagar por él. O sea, tú estás pagando para que en dado caso de que suceda ese riesgo, ellos se hagan cargo de este. Entonces, ¿cuáles son los elementos personales de este contrato? Pues es el asegurado y la aseguradora. El asegurado contrata a la aseguradora. El asegurado es el que le transfiere a la aseguradora el riesgo. El elemento jurídico es el aseguramiento, es el que cubran este riesgo. Ese es el elemento jurídico de este contrato. Y el elemento real es lo que tú vas a asegurar. Puede ser un bien mueble o un bien inmueble. Estos contratos, bueno, este contrato es un contrato de clasificaciones, tanto nominativo, es aleatorio porque depende de un suceso, depende de que suceda ese riesgo para que pues pueda como que surtir efecto. Es un contrato conmutativo, es un contrato accesorio, oneroso, es un contrato real, un contrato cierto, un contrato de tracto sucesivo y bilateral, porque pues es entre ambas partes. Y bueno, este contrato, ¿cómo se va a extinguir? ¿Cómo se extingue un contrato de seguros? Bueno, se extingue porque la prima, la prima exceda el límite. Sí, no. Este contrato se extingue porque la prima se cubre antes, puede extinguirse porque la prima se cubra antes de lo pactado o porque la aseguradora pues lo rescinda, la aseguradora pues diga que pues ya va a rescindir este contrato. Y en las obligaciones y derechos que tiene la aseguradora, pues tenemos que responde por los daños con el límite que tiene con un límite, el límite de lo que tú pagas, porque cuando tú contratas pues este contrato de seguros, tú pagas pues cierta como digamos cantidad de un límite. Entonces pues digamos yo contrato un seguro de daños para mi automóvil y lo contrato por 100,000 pesos. Y en dado caso de que le sucede un daño a mi auto y lo contrato de 100,000 y el daño es de 200, bueno, nada más va a responder con el límite que tiene, no va a responder todo lo demás. Y si yo le causo un daño de nuevo a mi auto y mi seguro es de 100,000, pero el daño de mi auto sale en 80,000, ahí sí entra, o sea, porque no excede ese límite por el cual yo le estoy contratando. Tiene igual la obligación la aseguradora tiene la obligación de responder sobre provechos, tiene la obligación de la prima, de pagar la duplicidad, de la prima por 2 años si tiene vicios. Tiene la obligación de entregar una póliza de seguros. Pues es como un certificado, una hojita, una póliza de seguro. Tiene la obligación de cubrir todos los gastos que sean por falta de algún tipo de aviso. En dado caso de que la aseguradora no nos diera pues algún aviso y eso como consecuencia trajera algún tipo de daño, la aseguradora tiene la obligación de cubrirnos esos daños y pues tiene el derecho de no responder por guerra. Si nuestros bienes que nosotros tenemos como que asegurados sufrieran algún tipo de daño por alguna, bueno, tuvieran algún tipo de ese riesgo por algún tipo de guerra o algo así, ahí no entran los seguros. Eso no lo cubriría nuestro contrato de seguro si son causas causadas por guerras. Y los derechos y obligaciones
del asegurado. El asegurado tiene la obligación de contratar por decisión, o sea, de contratar, el decidir qué es lo que va a contratar, cuál va a contratar, de cuándo, así, de cuánto, así como puse ahorita mi ejemplo de que yo lo contrato por 100,000 o lo contrato por contra incendios, lo contrato un seguro de vida, de transporte terrestres, etcétera. También tengo como asegurado, tienes el derecho de reclamar el que se te indemnice, si la indemnización de tu bien, en dado caso pues de ese riesgo. También tiene el asegurado, uno como asegurado tiene pues la obligación de avisar a la hora de que sucede ese riesgo, de avisar a la institución qué servicio fue el que contraté, si yo contraté un servicio de seguro de incendio, seguro de vida, etcétera. Y bueno, en conclusión de este contrato, eso es un contrato el cual pues lo vemos mucho en las aseguradoras de los carros. Cuando tienes un restaurante, contratas una aseguradora, un seguro de incendios. Estas son cosas que pues vemos muy comúnmente en restaurantes, nosotros en nuestros automóviles, al seguro de transporte terrestre. Tú estás contratando que se te cubra un riesgo, que se te cubra algún riesgo que pueda surgir, por lo cual es aleatorio porque depende de ese riesgo. Igual pues tienes que se transfiere a la aseguradora ese riesgo a través de un pago. Son diferentes tipos de aseguros. Los derechos que tiene son pues la aseguradora, de no responder si hay guerra. En casos de guerra, tu seguro, el contrato de seguro no va a aplicar porque pues son cosas como muy que no entrarían como un riesgo muy para tipo de contrato. También pues el asegurado puede reclamar que se le indemnice el bien que él tenía en este contrato de seguro. Y bueno, pues la extinción, pues que la prima sea cubierta antes, o sea que tú pagues antes, o que la aseguradora rescinda nuestro contrato. Y pues esto en sí es el contrato de seguros. Ahora, como siguiente contrato, es el contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato por el cual se va a transportar mercancía, o la persona que la transporta es un comerciante. Los elementos personales de este contrato son el cargador y el portador. El cargador es la empresa o los transportes, y el portador es la persona a la que vas a contratar, no, la persona que lo contrata o recibe la mercancía. El elemento jurídico de este contrato es el transportar los bienes. Ese es el elemento, la transportación de los bienes. Y el elemento real es la mercancía, son los bienes que tú vas a transportar. Este es un contrato escrito y su clasificación es bilateral porque es entre ambas partes, es voluntad recíproca entre ambas partes, es oneroso, es de trato sucesivo, es real y es conmutativo, y es un contrato principal y nominado. Es nominado porque pues está en la ley, porque lo tenemos pues en nuestro código y está regulado ya por una ley. Otra obligación del cargador, además de que son los responsables de de la mercancía transportada, es que ellos tienen que entregar la mercancía en tiempo, en el tiempo pues pactado. Tiene que ser en el lugar en que lo pactaron, a la hora, o sea, tiene que ser, es de la manera en que se pactó, o sea, ellos tienen la obligación de entregarlo tal cual, como lo pactaron, tiempo, modo y lugar. Tienen la obligación de pagar todas las multas que dictan las leyes fiscales. Tienen que indemnizar los daños, los perjuicios que sean por el incumplimiento
de este y tienen que entregar una carta de porte al portador. Esta carta para que pueda llegar a su destino con todas los bienes que pues vas a transportar. Estas son las obligaciones del cargador. Bueno, y el portador tiene la obligación de pagar si se le cancela el contrato cuando es por kilometraje. Cuando también tiene la obligación de pagar si existe algún siniestro natural. Tiene la obligación de prestarle la mercancía a las autoridades cuando se lo soliciten. En dado caso que mientras van transportando, alguna autoridad pues le solicita pues ver la mercancía que está transportando, él tiene la obligación de dar esta pues prestación a la autoridad de dicha mercancía. Tiene la obligación de recibir la mercancía en el lugar en donde se pactó. Tiene la obligación de terminar el contrato, determinar el recorrido, y al terminar el recorrido él tiene que terminarlo, tiene que cuidar los bienes, tiene que conservar la mercancía, entregarla donde pues lo tenga que entregar, o sea, donde lo pactaron. También tiene que pagar por todos los daños de transporte, todo, o sea, daños, dinero, todo lo que tenga que ver con la transportación. Y bueno, de los derechos. Los derechos del cargador, sí, los derechos del cargador es que tiene que ver por la consignación de la entrega, sí, va la consignación de la entrega. Y derecho del portador, los derechos del portador es el derecho de cobrar parcialmente, puede cobrar parcialmente o total por si en el viaje se realiza, un derecho del portador es que puede pedir el pago parcial o total en dado caso de que por culpa del cargador no se pueda realizar este viaje, este transporte. Otros derechos que se tienen del portador es que el portador tiene derecho a solicitar que cuando entrega la mercancía, el cargador la abra, o sea, la abra al recibirlos. También tiene derecho a que si durante el viaje existe algún tipo de problema, algo de fuerza mayor que pues le impida de cierta manera pues continuar el viaje, pues puede rescindir de este viaje. Igual tiene derecho a que si puede, aunque sea por alguna otra ruta, algún otro medio, continuar con dicho viaje, lo puede hacer. Cambiar como su trayectoria, su viaje, su ruta. Y bueno, el portador tiene derecho a retener la mercancía hasta que se le pague el porte. Igual tiene derecho a entregar cuando todo lo que esté entregar los bienes en buen estado. Y bueno, esos son los derechos y obligaciones que tienen tanto el cargador como el portador, que son los elementos personales del contrato de transporte. Igual contamos con otras obligaciones para el portador, que pues es el publicar y exhibir todos los reglamentos y publicar y exhibir todos los reglamentos. Tiene la obligación de a los pasajeros darles pagar con un billete y una carta aporte. Tiene igual la obligación de entregar la carga al consignatario. Tiene la obligación de aceptar la carga y los pasajeros y de responder sobre las pérdidas que conlleven durante este transporte. Estas son otras de las obligaciones que tiene el cargador. Derechos del portador. El portador también tiene derecho a cobrar pues la mitad del porte, así como le dije anteriormente, pueden ser pagos parcial o total, pero también tiene derecho a cobrar la mitad de dicho porte, a cobrar
completo si es exclusivo, comprar el porte completo si es exclusivo, a exigir abrir la carga o verificar la mercancía que va a transportar o que va a sí, pues a recibir. Y tiene el derecho de no entregar ningún tipo de mercancía si no se ha pues exhibido el pago. Bueno, así como lo mencioné anteriormente, también tenemos al consignatario. El consignatario tiene como obligación recibir la mercancía sin retardo. Él tiene que recibir su mercancía sin ningún tipo de retardo. Tiene que, tiene la obligación por el consentimiento de tener el consentimiento para la verificación de la mercancía, de devolver la carta aporte o emitir algún tipo de recibo y que esté firmado como la carta aporte. De igual forma tiene pues la obligación de declarar el contenido de la carga y tiene como derechos el recibir la mercancía, el que si vale menos puede no aceptar la mercancía, devolver con anticipos como la entrega de la mercancía. Y pues estos serían como que de los derechos y obligaciones de esta parte. Ahora, ¿cuáles son las causas de extinción de este contrato? Bueno, este contrato, pues una causa de extinción de es por el cumplimiento del contrato, porque ya se cumplió dicho contrato. La rescisión voluntaria del cargador, cuando es por fuerza mayor o algún tipo de caso fortuito, como lo mencioné en una de los derechos y obligaciones tanto de las partes, que si por algún tipo de estos ellos pueden pues dejar de realizar el viaje, rescindir de si por algo no lo pueden continuar. También otra causa de extinción de este contrato es cuando es por mutuo acuerdo, ambas partes lo acuerdan, cuando se abandona la mercancía, cuando existe algún tipo de subasta, como es la venta judicial sobre pues dicha mercancía, cuando se vence el plazo es de 6 meses, cuando el plazo es de que pues tienes 6 meses para reclamar la mercancía en México y un año cuando es internacional. 6 meses en México, un año internacional. Eso tienen que recordarlo muy bien para poder reclamar las mercancías al vencerse los plazos. La prescripción puede extinguirse este contrato por la prescripción pues al día siguiente y por algún tipo de daños, y es 24 horas a partir de la entrega. Y pues esto es todo lo que pues conlleva el contrato de transporte. Como siguiente contrato tenemos el contrato de prenda. El contrato de prenda es un contrato mercantil basado en los derechos reales sobre bienes muebles, para garantizar una obligación. Sus elementos personales es el acreedor prendario y el deudor prendario. Este es un contrato cuya forma tiene que ser escrita y su objeto jurídico es la transmisión y su objeto real son los bienes, títulos de crédito o dinero, los cuales de los cuales es el derecho real para la obligación. Este contrato se divide en dos, en ordinario y sin transmisión de posesión de los títulos. Su clasificación dentro de la clasificación de los contratos es que es un contrato nominal, es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato bilateral discutido, es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, accesorio. Es accesorio del contrato de garantía. Es un contrato real, un contrato consensual y
Y ya, esta es la clasificación del contrato de prenda. ¿Cuál es la forma en que se extingue este contrato? La forma de extinción del contrato de prenda es el pago de la deuda, es la ejecución, es la renuncia o el desistimiento, es la destrucción, es la renuncia o el desistimiento, es la destrucción o la pérdida y es la cancelación. Son nada más 5 causas de extinción del contrato de prenda. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones tanto del acreedor prendario como del deudor prendario? Las obligaciones del acreedor prendario es el conservar los bienes, es el restituir el pago, el no disponer de los bienes, la no disposición de los bienes, es el rendir las cuentas sobre los frutos de dichos bienes. Las obligaciones del deudor prendario es entregar la prenda, es la inspección, es mantener en buen estado el bien, el pagar oportunamente, pues sobre esto. Y en los derechos tanto del acreedor prendario como del deudor prendario, bueno, en los derechos del acreedor prendario se dividen en 2, como lo mencioné anteriormente, ordinario y sin transmisión de posesión. En los derechos del acreedor prendario ordinarios tenemos el mantener la prenda hasta el pago y recibir los productos de la venta o la venta judicial. Tienen derecho a la subasta. Y dentro del sin transmisión de posesión es el derecho a entregar los bienes. Ahora, del deudor prendario. El deudor prendario tiene como derecho el recuperar la prenda liquidada. Tiene el derecho de de ser notificado antes de que se venda y de la indemnización por daños o pérdidas. Esto es todo lo que pues necesitamos saber, conocer sobre el contrato de prenda. El fideicomiso. El fideicomiso es nuestro siguiente contrato. Este contrato es la transmisión de la titularidad de títulos de crédito hacia una institución fiduciaria. Todo esto con un fin determinado ilícito, en el cual te lo pueden restituir, te lo van a regresar a restituir cuando tú lo solicites. Los elementos personales de este contrato son el fideicomitente, el la institución fiduciaria y el fiduciario. Muy bien, bueno, en este contrato, esta transmisión de los derechos de los títulos de titularidad de los títulos de crédito se refiere a que es cuando, por ejemplo, las cuentas de ahorro, que tú le otorgas esos derechos a una institución fiduciaria para, digamos, un ahorro para la universidad de tus hijos, donde pues ahí el beneficiario va a ser esa otra persona, donde cuando tú lo solicites, ellos se los van a otorgar a ellos. Bueno, en este caso, pues se pueden designar a varias personas para que puedan recibir estos como provechos de este contrato, y únicamente pueden ser las personas que tengan la propiedad, pueden ser los fideicomitentes, los que tengan pues la capacidad de la propiedad, para transmitir dicha propiedad. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el fideicomitente? El fideicomitente tiene como derecho el recuperar los bienes y derechos que él como que otorgó, transmitió cuando se cumple pues este fideicomiso. Tiene el derecho de reservarse pues todos los derechos que se encuentran en el contrato, que son pues propios del fideicomiso. Tiene como obligaciones el transmitir la titularidad de estos bienes o estos derechos a la institución fiduciaria, y tiene igual como derecho el pagar todas estas cargas que se pactan o que surgen que están pactadas.
Igual, la institución fiduciaria tiene como obligaciones recibir esta titularidad que se le está transmitiendo, cuidar los bienes que pues el fideicomitente le transmitió, tiene que administrarlos según como lo establecieron en dicho contrato. Al igual, tiene que diligenciarlos, tiene que pues, cuidarlos como propios, por así decirse. Tiene que llevar muchos registros contables, para todos los, sobre todo sobre los bienes que se transmitieron o los derechos que se transmitieron. Tiene que inscribir pues estos fideicomisos, todo lo que se le transmitieron, en el registro público de la propiedad, y pues también pues tiene como tipo responsabilidad el indemnizarle al fideicomitente por todos estos actos que se hayan sido de mala fe o por excesos pues cometidos por él. Tiene que reintegrar al fideicomitente o al fideicomitente pues todos los bienes cuando se finaliza el fideicomiso. Esos son como que los derechos y obligaciones pues que tienen estas ambas partes. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el beneficiario o conocido como fideicomisario? Que es la persona pues la que va a recibir eso. Bueno, sus derechos es el recibir los beneficios o bienes fiduciarios cuando se cumplen estos fines que tiene pues el fideicomiso. También tiene derecho de exigir que se cumpla el contrato por parte de la institución fiduciaria, que la institución cumpla con lo que pactaron en este contrato. Igual, pues tiene que exigir ese cumplimiento, puede impugnar pues todo lo que realice de mala fe la institución fiduciaria, y pues como sus obligaciones es pues el pagar pues pagar lo que se estableció. Este contrato tiene que estar siempre por escrito, siempre tiene que constar por escrito. Si se llega a afectar de alguna manera pues los bienes, los bienes inmuebles, tienes que inscribirlos en el registro público de la propiedad para que pueda surtir efectos frente a terceros. En este contrato es muy importante que para que pueda surtir efectos contra terceros tienes que tenerlo registrado en el registro, vaya la redundancia, en el registro público de la propiedad. Y pues se extingue pues cuando se cumple el fin, cuando se cumple el fin, cuando se cumple el plazo, cuando se cumple pues este contrato, el motivo por el cual tú iniciaste este contrato. Puede ser por alguna causa legal, o si la institución fiduciaria renuncia o la remueven y pues ya no se asigna a alguna institución que la sustituya. ¿Por qué otros motivos se puede pues la extinción de este contrato? Porque se realiza el fin por el que fue constituido, como ya lo mencioné, porque se hace pues se convierte imposible cumplir el fin, el objetivo de este contrato, resulta de cierta manera imposible en algún punto, y por eso se puede extinguir este contrato, porque igual puede que se imposibilite alguna condición que tenga este contrato y pues de la cual dependa porque se cumplió una condición resolutoria, porque pues como ya sabemos existen las condiciones resolutorias que cumpliéndose estas se culminan pues los contratos, los actos. Por como lo mencioné, la revocación del fideicomitente, y pues las causas legales que vengan en los artículos que vienen en esta presente ley, que es esto sí es algo muy importante. Este contrato no está regido en el Código de Comercio, no viene en ese código, es nominado porque viene en otras leyes, pero no en el Código de Comercio. Viene en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y sobre la clasificación en este contrato, pues ya lo mencioné, es nominativo. Es un contrato principal, es un contrato bilateral discutido, es un contrato consensual
un contrato real, cierto, porque pues desde el principio tú ya sabes, ya tienes todo pactado, o sea, ya está definido pues en sí lo que crea este contrato. Y bueno, esto sería pues todo lo que tiene que ver con este contrato, que es el contrato de fideicomiso. El siguiente contrato es el contrato del arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es cuando tú pues arrendas, pero es a una persona, pues puede ser física o moral, pero tiene que ser que se dedica al comercio. Ese es el arrendamiento financiero, que se dediquen al comercio. Ese contrato es donde el arrendador se va a obligar a adquirir determinados bienes o a conceder el uso y goce temporal al arrendatario, que puede ser una persona física o moral. Y pues obligándose a pagar a pagar una contraprestación que se va a hacer en pagos parciales, que serían como las rentas. Va a ser puede ser de manera mensual o anual. Tiene que ser una cantidad de dinero determinada o que pueda ser determinable en algún punto. Este contrato, su forma es que es por escrito y tiene que inscribirse se tiene que inscribir en la sección en la sección única del Registro Único de Garantías Mercantiles y el Registro Público de Comercio, para que pueda surtir los efectos contra los terceros. Los elementos personales es el arrendador y el arrendatario. El objeto real viene siendo pues lo que tú el bien, lo que tú estás arrendando, y el elemento o objeto jurídico es en sí el arrendar, es el transmitir el goce, el uso de esos dichos bienes. Como obligaciones de este contrato tenemos que el arrendatario que está obligado a entregar una constancia de que recibió los bienes que pues se le iban a arrendar. También está obligado a conservar los bienes arrendados en el estado en que se los entregaron, y pues tiene que ser para el fin de comercio, como lo dije en un principio. Tiene que darle el mantenimiento necesario, tiene que cuidarlo, conservarlo, todo en un buen estado. Además de esto, el arrendatario pues es responsable de los vicios de los vicios ocultos que surjan pues en el bien arrendado, igual pues de la pérdida parcial o total que tengan los bienes, y en general pues es responsable de todos los riesgos, ya sea de algún tipo de robo, de destrucción, de daños que sufran los bienes que se dieron en arrendamiento financiero. En los casos en que exista el despojo o cualquier acto de algún tercero, estos van a afectar y que afecten el uso y goce de los bienes, el arrendatario tiene pues como obligación el defender este uso y goce que que le transmitió a la otra parte. Igual tiene que pues sí, defender, o sea, el arrendatario tiene que defender ese uso y goce que le transmitió al arrendador financiero, en contra de todos los terceros que quieran perturbar este uso y goce. Este contrato de arrendamiento financiero tiene una clasificación nominativa porque viene en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ahí está regulado. Es un contrato bilateral porque pues ambas partes existe esta reciprocidad entre las obligaciones, entre la voluntad de las partes. Es un contrato que se puede clasificar también como pues cierto, un contrato de tracto sucesivo porque va pues es más mensualmente o semanalmente, anualmente. Es un contrato real, un contrato cierto, porque ya se tiene es un bien determinado
Es un contrato bilateral discutido y es un contrato principal. En sí, esto es lo que es el contrato del arrendamiento financiero. Un ejemplo del arrendamiento financiero puede ser que yo le rente a Oxxo, yo le estoy rentando a una persona moral y que se dedica al comercio, o a una persona física, pero siempre tiene que existir este requisito de que se dedique al comercio. Tiene que ser con un precio, bueno, un monto ya pactado, determinado o determinable. Esto es en parcialidades, puede ser anual, mensual, pero en parcialidades, porque es un arrendamiento, es como el contrato de arrendamiento, o sea, cuando rentas una casa o algún local, pero esta vez lo que lo hace financiero es que sea con algo, con un objeto de comercio. Eso es lo que lo convierte en un arrendamiento financiero. Y pues estos serían los derechos, las obligaciones, el concepto, sus elementos, personal, jurídico, real. Y pues este contrato es muy común, lo vemos pues mucho. El contrato lo tienen los Oxxos, como lo dije ahorita en mi ejemplo, y o sea, son cosas, como ya lo he mencionado en otros contratos, que o sea, están muy presentes, o sea, los tenemos muy cerca. Y esto pues sería como una conclusión sobre este video, que o sea, todos los contratos, bueno, sí, los contratos que ya les he mencionado, pues los podemos ver, o sea, con la información que les acabo de dar, ya lo van a tener más presente y van a saber diferenciar que el Oxxo tiene un contrato de arrendamiento financiero, que los trabajadores en tiendas como Coppel tienen algo mejor, están trabajando bajo comisión, que sea el contrato pues el de la comisión, que les paga un porcentaje, por una venta. En los casos de las compraventas, vas a la tienda, haces un contrato de compraventa, puede ser verbal, al decir tú quiero esto, esto y ya, o escrito al comprar alguna casa, permuta, que es intercambio de una cosa por otra, pero se regula igual que el contrato de compraventa. El depósito mercantil, los depósitos mercantiles se hacen en el almacén general en los almacenes generales, te te emiten un certificado de depósito. En este pues puedes depositar tanto bienes, mercancías o los depósitos nominales, que estos tienen que ir, como lo mencioné, cerrados, sellados, y pues tienen que estar muy bien cuidados. Cuando se altera, se bajan los valores, esto corre a cargo del depositante, del depositario. Y bueno, en sí, pues todos estos contratos, espero que les sea muy útil esta información que les acabo de dar, de resumir, bueno, no resumir porque en sí es explicárselos concretamente sobre sus elementos. Son las cosas como más relevantes e importantes que tenemos que saber sobre estos contratos, sus elementos personales, elementos jurídicos, elementos reales, sus clasificaciones, ya que tenemos diversos tipos de clasificaciones de contratos, como nominales, accesorios, principales, innominados, bilaterales, bilaterales discutidos, o silagnamáticos. Tenemos los consensuales, los de compatibilidad, tenemos los de prestación de servicios, los de prestación de servicios, los unilaterales, como las donaciones, que en lo unilateral es una sola parte, bilateral ambas partes. Igual, pues las formas en las que se extinguen todos los contratos, que no todos aplican las mismas formas de extinción, algunos aplican la muerte de las partes, otros nada más de una sola parte, como en el de comisión, que nada más se aplica cuando fallece el comisionista, no el comitente. Y bueno, en sí, en pocas palabras, en resumen y en conclusión, pues espero que este video pues les sirva mucho, les ayude para sus clases o para estudiar para algún examen. Y cualquier tipo de duda la pueden poner pues en los comentarios de este video y yo estaría gustosa de respondérselas. Igual de tratar de como que actualizar, eso sí, recuerden siempre que tienen que actualizar pues toda la información, porque pues la ley siempre se está actualizando y actualizando.
Y pues para la información que les acabo de dar en estos videos, como bibliografía, me basé en las leyes, en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En estas, así como lo mencioné, algunos de los contratos, algunos vienen en esas leyes, pero no en el Código de Comercio. Y bueno, en sí, pues espero que esto es todo de mi parte, espero que les agradara mucho y muchas gracias. Hasta luego.